Mi mejor amiga me robó el nombre que llevaba años planeando para mi hija. Así que yo elegí un nombre que hizo que la familia de ella convirtiera a mi pequeña en su heredera. Necesito contar la peor cosa que he hecho. No la peor cosa que me pasó, sino la cosa que yo elegí hacer conscientemente, sabiendo que estaba mal. Todo empezó en un baby shower. El baby shower de mi mejor amiga. Éramos cercanas desde la universidad en la UNAM. De esas amigas que lo saben absolutamente todo la una de la otra. De las que se quedan despiertas hasta la madrugada hablando de sueños, miedos, del futuro. Yo llevaba 3 años intentando quedar embarazada. 3 años largos y dolorosos, llenos de pruebas negativas, consultas médicas y esas miradas cargadas de lástima que la gente intenta disimular. Ella sabía todo eso, y también sabía del nombre. El nombre que guardaba desde que tenía 15 años, cuando mi mamá murió. El segundo nombre de mi madre era Celeste. Y antes de fallecer, en una de las últimas conversaciones verdaderas que tuvimos, me dijo que si algún día tenía una hija, Celeste sería perfecto. No era solo un nombre, era una de las últimas cosas que todavía me unían a ella. Se lo conté a mi amiga 6 años antes, en una de esas conversaciones de madrugada, con la luz apagada y el corazón abierto, cuando dices las cosas que de verdad importan. Se emocionó, dijo que era precioso, juró que nunca lo usaría porque ese nombre era mío. Así que imagíname ahí, en ese baby shower. Su hermana lo organizó todo en la casa familiar, en Coyoacán. Uno de esos eventos dignos de Pinterest. Todo impecable, ensayado, artificialmente perfecto. Decoraciones rosas por todas partes. Postres elegantes acomodados por tonalidad. Flores de papel formando la palabra niña. La sala estaba llena de mujeres suspirando por ropita inútil y regalos carísimos. Yo llevé algo de su lista. Un monitor para bebé importado, absurdamente caro. Lo envolví con cuidado. Escribí una tarjeta medida, ni demasiado distante ni demasiado cercana. Jugamos los juegos de siempre. Sonreí todo el tiempo. Comí el pastel empalagoso. Hice los comentarios adecuados. Lo estaba haciendo todo bien. Aún así, cada vez que alguien decía lo afortunada que era, aquello me entraba como un cuchillo. 3 años. Yo llevaba 3 años intentándolo. Ella quedó embarazada al segundo mes. La vida no es justa, lo sé, pero igual dolía. La apertura de regalos ya casi terminaba. Abrió ropa preciosa, cosas prácticas, un extractor de leche que costaba más que la mensualidad de mi coche. Todos reían, tomaban fotos, bebían agua con fruta en copas bonitas. Entonces alguien, una prima lejana, creo, hizo la pregunta que todos estaban esperando. ¿Y el nombre? ¿Ya lo decidieron? La sala quedó en silencio. Todos se inclinaron hacia adelante. Ese era el gran momento. Mi amiga miró a su esposo, sentado en un rincón, claramente abrumado por tanto estrógeno y charla de bebés. Él asintió, sonriendo. Ella se puso la mano en el vientre, de esa forma tan típica, y sonrió con complicidad. La verdad, sí, se va a llamar Celeste. La sala explotó. ¡Qué bonito! ¡Tan elegante! ¡Perfecto! ¿De dónde lo sacaron? Las mujeres se levantaron, tocaron su vientre, alabaron el nombre, celebraron. Yo me quedé sentada, con el rostro congelado en lo que esperaba que pareciera una sonrisa normal. Mis dedos apretaban el vaso con tanta fuerza que temí romperlo. Por dentro, mi mente gritaba. No había forma de que fuera una coincidencia. No compartíamos círculos sociales, no visitábamos los mismos sitios de nombres, nada. Ese era mi nombre, el nombre de mi mamá, el nombre que yo le había confiado años atrás. Alguien me preguntó qué me parecía. Escuché mi propia voz, lejana, diciendo que era precioso, único, perfecto para su hija. Las palabras correctas, en el orden correcto, mientras todo dentro de mí se retorcía. La fiesta continuó. Más regalos, más juegos. Inventé excusas para ir al baño 2 veces, solo para sentarme en silencio y respirar. La segunda vez, me miré en el espejo. Maquillaje intacto, sonrisa en su lugar. Nadie habría imaginado que me estaba derrumbando por dentro. Cuando el baby shower por fin terminó, ayudé a llevar los regalos al coche. Ella me abrazó, me agradeció haber ido, dijo que me había extrañado últimamente. La abracé de vuelta. Dije todo lo que se supone que se dice. Entré a mi coche sonriendo. Y me quedé estacionada frente a su casa durante 10 minutos, después de que todos se fueron, mirando a la nada. Luego manejé a casa y me fui directo a la cama, aunque apenas eran las 4 de la tarde. Después del baby shower, le mandé un mensaje para hablar. Su respuesta fue defensiva de inmediato, que los nombres no eran propiedad de nadie, que no era un halago que me molestara, que lo entendería cuando tuviera mis propios hijos algún día. Esa última frase fue la que más dolió. La amistad no terminó con una explosión, simplemente se fue marchitando.
Menos mensajes, más pretextos. Cuando la pequeña Celeste nació, 2 meses después envié un regalo y no sentí absolutamente nada. 4 meses después descubrí que estaba embarazada. Me hice 7 pruebas. Mi esposo lloró. Llamamos a nuestras familias. En el ultrasonido de las 20 semanas llegó la confirmación. Era una niña, la hija que había soñado durante más de una década, la que, en mi mente, siempre se había llamado Celeste. Excepto que ahora ya no podía usar ese nombre. Todos pensarían que lo había copiado. No importaba que yo lo hubiera elegido primero. La línea del tiempo me convertiría en la villana mezquina. Ahí fue cuando la rabia empezó de verdad. Una rabia fría, calculadora. Pasaba las noches despierta pensando en venganza. Mi esposo creía que solo era insomnio del embarazo. Un mes después, nos invitaron a cenar a su casa, en San Ángel. Su suegra quería arreglar las cosas. Notaba que algo andaba mal. Estuve a punto de decir que no, pero la curiosidad pudo más. La cena fue incómoda. Hice los elogios esperados a la bebé Celeste. Hablé de cosas triviales. Evité quedarme sola con mi amiga. Cuando fui al baño, pasé por el pasillo. Y vi la pared. Fotos antiguas en marcos clásicos. Toda una galería de mujeres. Generación tras generación. Debajo de cada foto, una plaquita de latón con nombres y fechas. Adelaida. Todas ellas. Tatarabuela Adelaida. Nacida en 1852. Bisabuela Adelaida. 1881. Abuela Adelaida. 1904. Y finalmente, la actual Adelaida, la suegra de mi amiga, joven, sonriente, con un vestido de los años 50. Las fotos se detenían ahí. La tradición se había roto cuando tuvo un hijo varón. Y cuando mi amiga quedó embarazada, todos esperaban que la continuara. Ella se negó. Recordé sus quejas, lo anticuado que le parecía el nombre, lo mucho que odiaba a Adelaida. Y fue en ese instante cuando la idea me golpeó. Perfecta, cruel. Le pondría a mi hija el nombre Adelaida. Tomaría el nombre que ella rechazó, honraría la tradición que despreciaba, y la humillaría, en silencio, frente a toda la familia de su esposo. Más tarde, mi marido me preguntó por qué parecía tan repentinamente animada. Le dije que había tenido una revelación sobre nombres. En las semanas siguientes, investigué todo sobre Adelaida, su origen, su significado, mujeres históricas. Poco a poco, empecé a gustar del nombre, lo cual hizo más fácil la mentira. ¿Ves?, me decía a mí misma. De verdad amo este nombre. Pero no era cierto. Mi esposo sabía que estaba considerando a Adelaida. Se lo presenté como un homenaje a un hermoso legado familiar. No mencioné la venganza. Él preguntó varias veces si estaba segura, si había pensado en las consecuencias. Yo lo justificaba todo muy bien. Nombre bonito, historia rica, significado fuerte. Todo era verdad. Pero la verdad también puede ser un arma. Nunca pensé que decir el nombre de mi hija en voz alta pudiera provocar un silencio tan pesado. Y al mismo tiempo, tan revelador. Fue un domingo por la mañana, en el patio de la casa de mi suegra, en San Ángel. Uno de esos almuerzos familiares largos, llenos de platos que pasan de mano en mano, conversaciones superpuestas y risas que intentan sonar demasiado naturales. Yo aún estaba embarazada, con la barriga ya evidente, y esa era la primera vez que reuniríamos a las dos familias después de todo lo que había pasado. Hasta entonces, el nombre de mi hija solo existía dentro de mí, en mi cabeza, en mi resentimiento. Alguien, una tía lejana por parte de mi marido, comentó con total casualidad, ¿y ya decidieron el nombre de la bebé? Fue una pregunta simple, inofensiva, pero sentí el corazón latir diferente. Mi marido me miró de reojo, esperando que yo respondiera. Él ya sabía, claro que sabía. Habíamos hablado del tema decenas de veces, siempre con cuidado, como si estuviéramos pisando vidrio. Respiré hondo, sonreí y dije, se va a llamar Adelaida. Por un segundo, nadie dijo nada. Fue un silencio breve, pero denso, como cuando alguien suelta una verdad inesperada en medio de la mesa. Y entonces ocurrió. Mi suegra llevó la mano al pecho, literalmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas tan rápido que parecía algo ensayado, pero no lo era. Se levantó de la silla y dijo, con la voz temblorosa, ¿Adelaida? ¿De verdad? Asentí. Sí, Adelaida. Ella empezó a llorar. Un llanto contenido, elegante, de esos que vienen cargados de historia. Una prima mayor se acercó y dijo, es el nombre de tu abuela y de tu mamá. Otra añadió, pensé que ese nombre ya se había perdido. Mi marido me miraba confundido, casi asustado por la intensidad de aquella reacción. Yo sentía algo extraño en el estómago. No era alegría, no exactamente. Era una sensación de poder silencioso. Un clic interno, como si algo hubiera encajado. Fue entonces cuando la vi. Mi mejor amiga, o lo que quedaba de ella,
Estaba sentada al otro lado de la mesa, con la pequeña Celeste en brazos. Sonreía. Era una sonrisa educada, entrenada, de esas que no llegan a los ojos. Sus dedos acariciaban el cabello de su hija de forma mecánica. «Qué bonito nombre», dijo, pero la voz le salió demasiado baja, casi irrelevante. La conversación siguió, pero algo había cambiado en el aire. La familia de su marido empezó a hacer preguntas sobre mí, sobre el embarazo, sobre cómo me estaba sintiendo. Mi suegra arrimó una silla junto a la mía, ignorando por completo a su propia nuera. «Adelaida siempre fue un nombre de mujeres fuertes», dijo ella. «Mujeres que sostienen a la familia, aunque nadie se los reconozca». Mi amiga apartó la mirada. Yo me quedé allí, escuchando, sintiendo ese calor incómodo crecer dentro de mí. No necesité decir nada más. No necesité explicar nada. El nombre hablaba por mí. Y decía mucho más de lo que yo jamás podría decir en voz alta. En cierto momento, mi amiga se levantó con la excusa de cambiar el pañal de Celeste. Cuando pasó junto a mí, se inclinó y susurró. «¿Podemos hablar luego?» La miré, sonreí y respondí. «Claro, cuando quieras». Pero las dos sabíamos que esa conversación no ocurriría tan pronto. O quizá nunca. De camino a casa, mi marido finalmente rompió el silencio en el coche. «No sabía que ese nombre significaba tanto para su familia», dijo. «Yo tampoco». Mentí. Él guardó silencio unos segundos y luego preguntó. «¿Estás bien?» Tardé en responder. «Estoy tranquila», dije. Y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, aquello no era completamente falso. Pero esa noche, acostada en la cama, desperté sobresaltada con una sensación extraña. No era arrepentimiento, tampoco alivio. Era la conciencia de que algo había sido puesto en movimiento, algo que no podría deshacerse. Mi celular vibró en la mesa de noche. Un mensaje de mi amiga. «Tenemos que hablar». Esto no fue casualidad. Leí el mensaje 3 veces. No respondí, porque en ese momento lo supe. El nombre no había sido solo un nombre. Había sido el primer golpe. Y yo tenía la inquietante sensación de que esto apenas estaba comenzando. La conversación que mi amiga quería tener no llegó esa semana, ni la siguiente. Yo seguí con mi vida como si nada hubiera pasado, aunque por dentro sabía que algo se estaba tensando, estirando, como un hilo a punto de romperse. Mi embarazo avanzaba y, con él, una nueva dinámica que no había previsto. La familia de su esposo empezó a buscarme. No de forma directa, no con invitaciones explícitas. Era más sutil que eso. Una llamada de la tía Marta para preguntarme cómo me sentía. Un mensaje de la prima Lucía recomendándome a su ginecóloga de toda la vida. Una foto antigua enviada por mi suegra, sin contexto, de una mujer joven con el mismo rostro serio que ahora yo veía reflejado en el espejo, con una nota simple. Adelaida, 1923. Yo respondía con educación, con distancia medida, siempre amable, nunca entusiasta de más. Había aprendido, a fuerza de golpes emocionales, que el exceso de emoción suele volverse contra una. Mi amiga, en cambio, empezó a desaparecer. Seguía subiendo fotos de Celeste a redes sociales. Sonrisas perfectas, ropa impecable, frases sobre maternidad plena. Pero en la vida real se había vuelto esquiva. Cuando nos cruzábamos en reuniones familiares, hablaba conmigo como si estuviéramos siendo observadas. Porque lo estábamos. «La niña está hermosa», le decía yo, con la voz correcta. «Gracias», respondía ella sin mirarme del todo. Había algo nuevo en su forma de cargar a su hija. Una rigidez, como si temiera que alguien la comparara, incluso sin palabras. Un sábado por la tarde, mi suegra organizó una comida improvisada. Nada formal, según ella. Solo familia. Me llamó a mí primero. Eso no pasó desapercibido. «Quiero que vengas», me dijo. «Me hace bien verte». Cuando llegué, mi amiga ya estaba ahí. Lo supe por el carro estacionado. Sentí ese viejo nudo en el estómago, pero entré igual. No iba a huir. Ya no. Durante la comida la conversación giró, como siempre, alrededor de las niñas, de Celeste y de Adelaida, de cómo dormían, de cómo comían, de a quién se parecían. «Adelaida tiene la mirada de las mujeres de la familia», dijo la abuela del esposo de mi amiga, señalándome con una sonrisa temblorosa. «Es una mirada que no se doblega». Mi amiga apretó los labios. «Celeste es muy dulce», dijo ella, rápido, como defendiendo algo invisible. «Claro», respondió la abuela. «Cada niña es distinta». Pero no sonó igual. Yo sentía el peso de cada palabra, incluso de las que no se decían. No me gustaba. No así. Esto no era lo que había imaginado cuando pensé en venganza. Esto no era un estallido. Era una erosión lenta, silenciosa, y empezaba a incomodarme. Después de comer, mi suegra me pidió que la acompañara a la cocina. Cerró la puerta con cuidado. Me miró con una seriedad que no le conocía.
Quiero preguntarte algo, dijo, y quiero que seas honesta conmigo. Asentí. ¿Por qué elegiste ese nombre? Podría haber mentido. Tenía la historia perfecta. La había ensayado incluso frente al espejo, pero por alguna razón no lo hice. Porque significa algo para mí, dije. Y porque sentí que tenía derecho. Ella me observó en silencio durante varios segundos. Mi nuera siempre odió ese nombre, dijo finalmente. Lo rechazó cuando más lo necesitábamos. No respondí. Tú no lo rechazaste, continuó. Y eso dice mucho. No supe si agradecer o disculparme. Hice lo que mejor sabía hacer. Guardé silencio. Esa noche recibí una llamada. Era mi amiga. Ya basta, dijo sin saludo. Tenemos que hablar. ¿Ahora? Pregunté. Ahora. Nos encontramos en un café pequeño, en la colonia Roma. Un lugar neutral, público, seguro. Ella llegó con Celeste dormida en el cochecito. Yo llegué sola. Mi barriga ya era imposible de ignorar. Se sentó frente a mí. Me miró como si buscara algo en mi rostro. Una grieta. Un error. Algo. ¿Sabías lo que ese nombre significaba para mi familia? Dijo, finalmente. Sabía lo que significaba para ti, respondí. No es lo mismo, replicó, con una risa seca. Para mí sí lo es. Hubo un silencio pesado entre nosotras. ¿Esto es un castigo? Preguntó de pronto. ¿Por Celeste? No respondí de inmediato. Y esa pausa fue suficiente para que ella entendiera más de lo que yo jamás diría. Eso es enfermo, dijo, bajando la voz. Estamos hablando de niñas. Estamos hablando de decisiones, respondí, y de consecuencias. Se levantó abruptamente, empujando la silla hacia atrás. Nunca pensé que fueras así, dijo. La vi irse, empujando el cochecito, sin mirar atrás. Yo me quedé ahí, con el café intacto frente a mí, sintiendo una mezcla incómoda de triunfo y vergüenza. Esa noche soñé con mi madre. No decía nada, solo me miraba. Y al despertar, supe algo con absoluta claridad. Esto ya no se trataba solo de nombres. Se trataba de quién iba a ocupar el lugar que la otra había dejado vacío. Después de aquella conversación en el café, algo se rompió de forma definitiva. No hubo gritos, ni escenas, ni palabras finales cargadas de dramatismo. Fue peor que eso. Fue el tipo de quiebre que no hace ruido, pero que deja todo torcido para siempre. Mi amiga dejó de escribirme. No de manera abrupta. Simplemente dejó de hacerlo. Yo tampoco insistí. Me decía a mí misma que era lo más sano, que ya habíamos dicho lo necesario, que cualquier intento de volver atrás solo iba a abrir heridas que no queríamos mirar. Pero la verdad es que había otra cosa. Una parte de mí sentía que, si hablábamos otra vez, podría flaquear. Y yo no estaba dispuesta a perder el control ahora. El embarazo avanzaba. Adelaida se movía mucho dentro de mí, como si estuviera inquieta, como si sintiera el ambiente cargado que yo trataba de ignorar. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente no descansaba nunca. Pensaba demasiado, recordaba gestos, frases, silencios, y entonces empezó lo otro, las comparaciones. Al principio eran comentarios sueltos, casi inofensivos, dichos con sonrisas suaves y tonos cariñosos, pero yo sabía leer entre líneas. Siempre supe. Adelaida tiene una mirada muy despierta, dijo una vez la tía Marta, mientras Celeste dormía plácidamente en brazos de su madre. Es observadora, agregó alguien más. Mi amiga sonrió, rígida. Celeste es muy tranquila, respondió. Siempre fue así. Nadie discutió eso. Pero tampoco hubo entusiasmo. En una reunión familiar, la abuela sacó un álbum antiguo, de esos con hojas gruesas y fotos amarillentas. Lo puso sobre la mesa, justo frente a mí. Quiero que lo veas, me dijo. Es parte de la historia de Adelaida. Pasó las páginas despacio, como si estuviera realizando un ritual. Cada foto era una mujer distinta, pero todas compartían algo. La misma postura firme, el mismo gesto serio, la misma forma de mirar a la cámara como si el mundo no pudiera quebrarlas fácilmente. Ellas sostuvieron a la familia cuando los hombres no estaban, dijo la abuela. No eran dulces, eran fuertes. Sentí un escalofrío. Mi amiga se levantó para buscar agua. Tardó más de lo normal en volver. Empecé a notar que la familia del esposo de mi amiga me hablaba como si yo ya formara parte de algo más grande. Me preguntaban opiniones, me pedían ayuda, me incluían. No porque yo lo pidiera, sino porque parecía natural para ellos. Adelaida necesita mujeres así, me dijo mi suegra un día, sin darse cuenta del peso de sus palabras. Yo asentí, con el corazón acelerado. Mientras tanto, mi amiga empezaba a verse cansada. No físicamente, emocionalmente. Sus publicaciones en redes seguían siendo impecables, pero en persona había algo apagado en ella, como si se esforzara demasiado por sostener una imagen que ya no sentía propia. Una tarde,
La encontré sola en la cocina, en casa de su suegra. Celeste dormía en una silla portátil. El silencio entre nosotras era denso. No era así como lo imaginé, dijo de repente, sin mirarme. ¿Qué cosa?, pregunté, aunque sabía la respuesta. La maternidad, respondió. Pensé que todo iba a encajar. No dije nada. A veces el silencio es la respuesta más cruel. Siento que nunca es suficiente, continuó. Que siempre falta algo. La miré. Vi en sus ojos una inseguridad que no le conocía. Y por un instante sentí pena, real, honesta. Pero también sentí otra cosa, más oscura. Validación. Nadie te dijo que iba a ser fácil, respondí con suavidad. Ella soltó una risa amarga. Tú siempre supiste eso. No lo negó. No lo confirmó. Pero lo dejó flotando en el aire. Esa noche, al llegar a casa, mi marido me encontró sentada en la cama, mirando al vacío. ¿Todo bien?, preguntó. No sé, respondí. Se sentó a mi lado. A veces me preocupa cómo te afecta todo esto, dijo. No quiero que Adelaida cargue con cosas que no le pertenecen. Esa frase me atravesó. No le estoy haciendo daño, dije. Más rápido de lo necesario. Solo estoy protegiendo lo que es mío. Él no insistió. Pero su silencio fue distinto. Más atento. Más alerta. Unos días después recibí una invitación. No de mi amiga, de su suegra. Una comida solo para las mujeres de la familia. El nombre Adelaida estaba escrito a mano en el sobre con una letra antigua y firme. Leí la invitación varias veces. Sabía que aceptar significaba cruzar una línea invisible. Sabía que rechazarla también. Y mientras sostenía ese papel entre mis dedos, sentí algo que me heló la sangre. La certeza de que, hiciera lo que hiciera, alguien iba a perder. Acepté la invitación. No lo hice por entusiasmo ni por orgullo. Lo hice porque ya no podía fingir que estaba al margen. Algo se había movido, y yo estaba en el centro, aunque nunca hubiera pedido estar ahí. Rechazar aquella comida habría sido una forma de negarlo, y yo ya no estaba en condiciones de negar nada. La reunión fue un jueves por la tarde, en la misma casa de siempre, la de muros altos y jardín cuidado, donde las historias familiares parecían quedarse atrapadas en el aire. Cuando llegué, mi suegra me recibió con un abrazo largo, cálido, de esos que no se dan por cortesía. Gracias por venir, me dijo. Era importante para mí. Dentro estaban solo mujeres. Ningún hombre. Ningún niño. Celeste no estaba. Eso lo noté de inmediato. Mi amiga tampoco. Sentí una mezcla extraña de alivio y alarma. Nos sentamos alrededor de la mesa con café y pan dulce. Al principio la conversación fue ligera. Comentarios sobre el clima, sobre recetas, sobre anécdotas sin peso. Pero yo sabía que aquello era solo el rodeo antes del golpe. La primera en romper esa capa fue la tía Marta. Nunca pensé que volvería a escuchar ese nombre en esta casa, dijo mirándome fijamente. Adelaida. No respondí. Esperé. Fue una decisión valiente, agregó otra mujer. Hoy en día, nadie quiere cargar con la historia. Mi suegra apoyó las manos sobre la mesa. Ella sí, dijo, refiriéndose a mí. Y eso dice mucho. Sentí un calor subir por el cuello. No era orgullo, era miedo. No quiero que esto se malinterprete, continuó mi suegra. No se trata de comparar a las niñas. Pero la tradición... Se detuvo. Respiró. La tradición importa. ¿Y qué pasa con quien no la quiso?, preguntó alguien, sin mala intención aparente. El silencio cayó de golpe. Cada quien elige lo que puede cargar, respondió mi suegra finalmente. Y también lo que deja caer. Ahí entendí algo que no había querido ver antes. Ellas no estaban discutiendo el nombre. Estaban discutiendo lealtad, pertenencia. Decisiones que definen quién se queda y quién se queda afuera. Yo no dije nada más durante el resto de la reunión. No hacía falta. Mi presencia ya había hablado por mí. Cuando salí de ahí, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi amiga. ¿Fuiste? No preguntaba a dónde. No hacía falta. Tardé varios minutos en responder. ¿Sí? Los 3 puntitos aparecieron y desaparecieron varias veces. Entonces ya elegiste. Leí esa frase con el corazón acelerado. Elegir. Como si esto fuera un juego de bandos. Como si no hubiera sido ella quien había empezado todo. O quizás sí, pero ya no importaba. Esa noche no dormí bien. Soñé con una mesa larga, infinita, llena de mujeres que me miraban sin hablar. En el centro, una silla vacía. Al día siguiente, mi suegra me llamó temprano. Quería que supieras algo, dijo. Vamos a hacer una reunión familiar más grande. Un aniversario. Y queremos que Adelaida esté presente, aunque todavía no haya nacido. ¿Cómo así?, pregunté. Como símbolo, respondió. Como continuidad. Sentí un frío extraño en el pecho. ¿Y Celeste?, pregunté, casi sin pensar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Celeste ya está, dijo mi suegra con suavidad. Adelaida, es promesa. Colgué con la sensación de haber cruzado un punto sin retorno.
Esa tarde, mi marido me enfrentó por primera vez de verdad. Esto ya no es solo entre tú y ella, dijo. Se está volviendo algo más grande. Yo no pedí esto, respondí. Pero lo estás aceptando, replicó. No supe qué decir, porque era verdad. Más tarde recibí otro mensaje de mi amiga. No voy a ir a esa reunión. No respondí, pero supe, en ese instante, que su ausencia no pasaría desapercibida, y que el vacío que ella dejara, alguien más lo ocuparía. El día de la reunión familiar llegó más rápido de lo que yo esperaba. Tal vez porque, desde que mi amiga me escribió diciendo que no iba a ir, el tiempo empezó a sentirse distinto, más denso, como si cada hora cargara una expectativa incómoda. Yo seguía diciéndome que no era responsable de las decisiones de los demás, que cada quien eligió su camino. Pero en el fondo sabía que eso no era del todo cierto. La reunión era en casa de la abuela, en una residencia antigua al sur de la ciudad, de esas que parecen hechas para guardar secretos. Llegamos temprano. Mi marido manejaba en silencio, con las manos firmes en el volante. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles conocidas, preguntándome en qué momento todo se había desviado tanto de lo que imaginé para mi vida. Al entrar, sentí de inmediato las miradas. No eran hostiles, eran expectantes, como si yo llevara algo invisible conmigo. Llegaron, dijo alguien, y varias cabezas se giraron al mismo tiempo. Mi suegra se acercó enseguida. Me tomó del brazo con naturalidad, como si siempre hubiera sido así. Ven, me dijo. Quiero que veas algo. Me condujo hasta una mesa lateral, cubierta con un mantel blanco impecable. Encima había un objeto pequeño, envuelto en papel de seda. Lo abrió con cuidado. Era un broche antiguo, delicado, con una inicial grabada, una A. Perteneció a la primera Adelaida, explicó. Siempre se entregaba cuando nacía la siguiente. Sentí que me faltaba el aire. No puedo aceptar esto, dije casi en un susurro. Ella me miró con una mezcla de ternura y determinación. No es para ti, respondió. Es para ella. En ese momento, entendí que ya no se trataba de gestos simbólicos. Aquello era una declaración y, al mismo tiempo, una exclusión. Durante la comida, la ausencia de mi amiga se volvió cada vez más evidente. Nadie la mencionaba directamente, pero su lugar vacío hablaba por todos. Alguien comentó que Celeste estaba creciendo muy rápido. Otra persona dijo que era una lástima que no hubiera venido. Las frases flotaban en el aire, sin destinatario claro. Ella necesita espacio, dijo una tía, como justificando algo que nadie había pedido justificar. Yo me mantuve callada la mayor parte del tiempo. No porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier palabra mía parecía tener un peso excesivo. Me limité a observar, a escuchar, a registrar cómo, poco a poco, el centro de la conversación se desplazaba hacia mí, hacia mi embarazo, hacia lo que Adelaida representaba. Es curioso, comentó la abuela en cierto momento, cómo algunas decisiones definen a una familia durante generaciones. Mi marido me miró de reojo. Yo bajé la vista. Esa noche, al volver a casa, él fue directo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando?, me preguntó. Sí, respondí. Y era verdad. ¿Y aún así sigues? Tardé en contestar. No sé cómo detenerlo, dije finalmente. Ni siquiera sé si quiero. Esa confesión quedó suspendida entre nosotros. No discutimos, pero tampoco nos acercamos. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era mi amiga. Fui a ver a mi suegra, dijo sin rodeos. Quería entender. ¿Y? Pregunté. Hubo un silencio largo. Me dijo que ya había tomado una decisión, continuó. Que la familia necesita referentes claros. Que Adelaida... Se le quebró la voz. Que Adelaida encarna eso. Cerré los ojos. ¿Y tú? Pregunté. Yo no encajo, respondió. Nunca encajé. No supe qué decirle, porque, en el fondo, esa había sido siempre su mayor miedo, y ahora se estaba volviendo realidad. ¿Era eso lo que querías?, me preguntó de pronto. ¿Que yo quedara afuera? Quería que entendieras cómo me sentí, respondí, con la voz baja. Nada más. Ella soltó una risa amarga. Pues lo entendí, dijo. Demasiado bien. Colgamos sin despedirnos. Esa noche, me senté sola en la sala, con una mano sobre el vientre. Adelaida se movía con fuerza. Pensé en el futuro, en lo que estaba construyendo, en lo que estaba rompiendo. Y por primera vez desde que todo empezó, una pregunta me atravesó con claridad brutal. ¿Qué pasaría cuando nuestras hijas fueran lo suficientemente grandes como para entender? La pregunta no me dejó en paz. No ese día. No los días siguientes. ¿Qué pasaría cuando nuestras hijas fueran lo suficientemente grandes como para entender? No solo los nombres, no solo las miradas o los silencios, sino ese hilo invisible que las unía y al mismo tiempo las separaba.
Yo había actuado pensando en el presente, en el dolor inmediato, en la necesidad de recuperar algo que sentía que me habían arrebatado. Pero el futuro empezaba a asomarse, incómodo, reclamando su lugar. El nacimiento de Adelaida fue tranquilo, demasiado, incluso. Un parto largo, sí, agotador, pero sin sobresaltos. Cuando la pusieron sobre mi pecho por primera vez, todo lo demás se silenció. No pensé en mi amiga, no pensé en Celeste, no pensé en la familia, ni en la tradición, ni en la venganza. Pensé en mi madre, pensé en mí, pensé en lo frágil que era todo. «Hola, Adelaida», susurré con la voz rota. Mi marido lloraba a mi lado. Me besó la frente y dijo algo sobre lo orgulloso que estaba de mí. Yo asentí sin poder hablar. En ese momento, me prometí algo en silencio. No permitiría que mi hija cargara con mis heridas, no conscientemente al menos. Pero las promesas hechas en momentos de emoción suelen ponerse a prueba muy pronto. La familia llegó al hospital en pequeños grupos. Mi suegra fue una de las primeras. Cuando vio a Adelaida, volvió a llorar, igual que aquel día en el almuerzo. Trajo flores, una manta bordada a mano y el broche antiguo, ahora cuidadosamente pulido. «¡Es suyo!», dijo colocándolo junto a la cuna. Yo no respondí. Miré a mi hija dormir, ajena a todo. Mi amiga no vino. Mandó un mensaje breve, correcto, distante. «Felicitaciones. Buenos deseos. Nada más». Yo respondí de la misma forma. Era un pacto silencioso. No fingir cercanía donde ya no la había. Pasaron los meses. La vida se acomodó en una nueva normalidad hecha de desvelos, pañales y rutinas. Adelaida crecía sana, despierta, con una mirada curiosa que parecía observarlo todo. Cada vez que íbamos a una reunión familiar, alguien comentaba lo mucho que se parecía a las mujeres de antes. Yo sonreía, pero por dentro sentía un leve malestar, como si cada elogio viniera con una carga que no había pedido. Celeste también crecía. La veía en fotos, en encuentros breves, en celebraciones inevitables. Era una niña hermosa, dulce, con una risa fácil, y sin embargo, siempre había algo en el ambiente. Una comparación no dicha, un gesto mínimo, una diferencia en el tono. Un día, en una comida familiar, Celeste se acercó a mí y me mostró un dibujo. 2 figuras tomadas de la mano. «Es Adelaida y yo», dijo con naturalidad. Sentí un nudo en la garganta. «¿Y quién te dijo que la dibujaras?», pregunté. «Nadie», respondió. «La abuela dice que somos iguales». No supe qué contestar. Esa misma tarde, mi amiga me pidió hablar. Esta vez no fue por mensaje, fue en persona. Nos encontramos en un parque, un lugar abierto, con niños jugando alrededor. Ella empujaba el columpio de Celeste. Yo sostenía a Adelaida en brazos. «No quiero pelear más», dijo sin mirarme. «Estoy cansada». Yo también, respondí. «Siento que perdí algo», continuó. «No sé si fue la familia, si fue mi lugar, o si fui yo misma». La miré. Por primera vez en mucho tiempo, no vi rabia en su rostro. Vi tristeza. Una profunda, silenciosa. «Nunca quise quitarte nada», dijo. «Ni siquiera el nombre». «Pero lo hiciste», respondí con calma. Asintió. «Y tú me devolviste el golpe», dijo. «Más fuerte». No lo negué. Nos quedamos en silencio, viendo a nuestras hijas jugar cerca, sin entender del todo las líneas invisibles que las rodeaban. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó ella finalmente. Miré a Adelaida, luego a Celeste. «Creo que hicimos lo que pudimos con lo que teníamos», dije, «pero no sé si eso basta». Ella suspiró. «La familia ya decidió», dijo. Y yo, «Ya no sé dónde quedo». Esa frase me acompañó durante semanas. Poco después, mi suegra anunció algo que volvió a moverlo todo. Quería organizar una celebración anual en honor a las mujeres de la familia. Un evento formal, público, con discursos, conmemorativo. Y sin decirlo explícitamente, dejó claro que Adelaida tendría un papel central. Cuando me lo contó, sentí una mezcla de orgullo y alarma. «No sé si esto es buena idea», dije. «Es necesario», respondió ella. «Las historias deben contarse». Esa noche hablé con mi marido hasta tarde. Le confesé mis dudas, mis miedos, la culpa que empezaba a crecer en mí como una sombra. «No puedes controlar cómo los demás interpretan tus decisiones», me dijo, «pero sí puedes decidir qué haces a partir de ahora». Me quedé pensando en eso, porque algo era evidente. La venganza había cumplido su propósito inicial, pero ahora exigía algo más de mí, y yo no sabía si estaba dispuesta a pagar ese precio. Acepté asistir a la celebración anual casi por inercia, no porque me sintiera cómoda, ni porque creyera de verdad que fuera lo correcto, sino porque había llegado a un punto en el que decir que no parecía, de algún modo, una traición adicional. A mí misma, a mi hija, a la historia que ya estaba en marcha sin pedir permiso.
La preparación empezó semanas antes. Llamadas constantes de mi suegra, mensajes con detalles que parecían pequeños pero no lo eran, el vestido que debía usar Adelaida, el lugar donde nos sentaríamos, las personas que estarían invitadas. Todo estaba cuidadosamente pensado. Demasiado. No quiero que esto se sienta como un espectáculo, le dije una tarde, mientras hablábamos por teléfono. No lo es, respondió ella. Es un reconocimiento. Colgué con una sensación extraña, porque reconocimientos también pueden ser armas. Mi amiga no me escribió, no preguntó, no opinó. Me enteré por terceros que sí había sido invitada, que dudaba en ir, que se sentía desplazada incluso antes de poner un pie ahí. Yo no hice nada para tranquilizarla, tampoco para empujarla. Me limité a esperar. El día llegó. La celebración se realizó en un salón antiguo del centro de la ciudad, uno de esos edificios restaurados que conservan el peso de los años en las paredes. Había fotografías ampliadas, paneles con nombres, flores blancas por todas partes. Un aire solemne que no combinaba del todo con niños pequeños corriendo entre las sillas. Adelaida estaba inquieta. No lloraba, pero se movía sin parar, como si percibiera la tensión que yo trataba de ocultar bajo una sonrisa educada. Mi marido me apretó la mano. «Si en algún momento quieres irte», me dijo al oído, «nos vamos». Asentí, agradecida. Cuando comenzaron los discursos, sentí el estómago encogerse. Mi suegra habló primero. Contó historias de mujeres fuertes, de sacrificios silenciosos, de decisiones difíciles. Cada palabra parecía tener destinatarios invisibles. «Esta familia ha sido sostenida por mujeres que supieron quiénes eran», dijo en cierto momento, «y que no tuvieron miedo de cargar con el peso de su nombre. Algunas miradas se posaron en mí, otras buscaron a mi amiga. Ella estaba sentada al fondo, rígida, con Celeste en brazos. Su expresión era imposible de leer. Luego vino el momento que yo temía. «Queremos presentar a la nueva Adelaida», anunció mi suegra. Sentí que el aire se me escapaba. Me puse de pie casi sin darme cuenta, con mi hija en brazos. Caminé hasta el frente mientras un aplauso contenido llenaba el salón. No era un aplauso ruidoso. Era respetuoso, cargado de significado. «Ella representa continuidad», continuó mi suegra. «Pero también una elección». Esa palabra. Elección. Miré a mi amiga. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo eterno. Vi en su mirada algo que no había visto antes. No rabia, no envidia. Derrota. Después del evento, el ambiente se volvió más ligero. Conversaciones cruzadas, risas forzadas, comentarios sobre lo bonita que estaba la ceremonia. Yo me sentía agotada, vacía, como si hubiera corrido una maratón emocional sin moverme del lugar. Mi amiga se acercó cuando ya casi nos íbamos. «Felicidades», me dijo, con una sonrisa que no lograba sostener. «Lo hicieron muy bien». «No era una competencia», respondí sin pensar. Ella soltó una risa corta. «Nunca lo es, hasta que lo es». Se quedó en silencio unos segundos. «No voy a pelear más», dijo finalmente. «No tengo fuerzas». «No quiero que te vayas», respondí, y me sorprendí al decirlo. «Ya me fui», replicó con suavidad. «Hace tiempo». Celeste tiró de su vestido, reclamando atención. Mi amiga la cargó mejor y dio un paso atrás. «Cuida de Adelaida», dijo. «De verdad». «Tú también», respondí. Se fue sin mirar atrás. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Me senté en la sala, con Adelaida dormida sobre mi pecho. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que había ganado, en lo que había perdido, en lo fácil que había sido cruzar ciertas líneas, y lo imposible que parecía volver atrás. Mi marido se sentó a mi lado. «¿Valió la pena?», preguntó, sin juicio. No respondí enseguida. «No lo sé», dije al fin, «pero ahora ya no importa». «Siempre importa», respondió. Me quedé mirando a mi hija. Pensé en el futuro, en los años que vendrían, en las preguntas que algún día haría. Y fue entonces cuando entendí algo que me heló la sangre. La historia todavía no había terminado. Solo había cambiado de forma, porque las decisiones que se toman en silencio siempre encuentran la manera de hablar. Después de la celebración, algo cambió de manera irreversible. No fue inmediato, ni evidente para todos, pero yo lo sentí desde el primer día, como cuando una casa queda en silencio después de una fiesta demasiado larga, y de pronto, cada ruido pequeño parece exagerado. La euforia había pasado. Lo que quedaba era el eco. Mi amiga dejó de asistir a las reuniones familiares. No dio explicaciones. Simplemente empezó a faltar. Al principio, alguien preguntaba por ella con un tono casual. Luego, las preguntas se hicieron menos frecuentes. Finalmente, dejaron de hacerse. La familia no la expulsó. No hizo falta. La ausencia fue suficiente. Yo, en cambio, seguía ahí. No porque lo buscara activamente, sino porque cada vez que dudaba, alguien me tomaba del brazo,
me incluía, me daba un lugar. Mi suegra me llamaba para preguntarme mi opinión sobre decisiones pequeñas. Una comida, una visita, un arreglo en la casa. Cosas que antes solo compartía con su nuera. Confío en tu criterio, me dijo una tarde, casi sin pensar. Esa frase me persiguió durante días. Celeste empezó a notar cosas que nadie le explicaba. Era pequeña, pero no tonta. En una ocasión, durante una visita breve, se acercó a mí mientras los adultos hablaban en la sala. ¿Por qué siempre dicen el nombre de Adelaida?, preguntó, con la curiosidad limpia de quien no sabe que está tocando una herida. Me agaché a su altura. «Porque es un nombre con mucha historia», respondí. «¿Y el mío no?», insistió. Sentí un nudo en el pecho. «Claro que sí», dije. «Cada nombre tiene su propia historia». No parecía convencida. Esa noche mi amiga me llamó. Su voz sonaba cansada, no enojada, no acusadora, cansada. Celeste llegó a casa preguntando por qué nadie habla de ella como hablan de Adelaida. Dijo. Cerré los ojos. «No es mi intención», respondí. «Lo sé», dijo ella. «Eso es lo peor». Hubo un silencio largo. «Estoy pensando en tomar distancia», continuó. «De verdad. No solo de la familia, de todo esto». «¿Qué significa eso?», pregunté. «Cambios», respondió. «Mudarnos. Empezar de nuevo». Sentí un golpe seco en el estómago. No porque la quisiera cerca, ya no de esa forma, sino porque entendí que algo se estaba rompiendo definitivamente. «¿Es lo que quieres?», pregunté. «Es lo que necesito», dijo, «para no seguir sintiéndome invisible». Colgamos sin promesas. Los meses pasaron. Adelaida crecía rápido. Empezó a hablar temprano, a caminar con seguridad, a mirar a las personas de frente, como evaluándolas. La familia lo notaba. «Es igualita a la bisabuela», decían. Yo asentía, pero cada vez con menos entusiasmo, porque empezaba a entender el peso de esas comparaciones. No eran solo elogios, eran expectativas. Una tarde mi suegra me mostró una caja antigua. «Quiero que la guardes tú», dijo. «Algún día se la darás a Adelaida». Dentro había cartas, fotografías, objetos pequeños que habían pasado de generación en generación. Era un honor y una carga. «¿Estás segura?», pregunté. «Tal vez debería...». «Ella es la siguiente», me interrumpió. No discutí, pero esa noche hablé con mi marido hasta tarde. «Siento que estamos ocupando un lugar que no nos corresponde del todo», le dije. «¿Te refieres a ella?», preguntó. Asentí. «La familia eligió», respondió. «Tú no los obligaste, pero yo abrí la puerta», dije. Él me miró con atención. «¿Te arrepientes?». Pensé en mi madre, en el nombre, en la herida original, en la venganza que empezó como una idea y terminó como una realidad demasiado grande. «No», respondí al fin, «pero empiezo a entender el costo». Poco después, recibí la noticia. Mi amiga y su familia se mudarían a otra ciudad. No lejos, lo suficiente. La despedida fue breve, correcta, sin lágrimas exageradas, sin reproches. Antes de irse se acercó a mí. «Cuida bien de ese nombre», me dijo, «porque los nombres también pesan». «Lo sé», respondí. La vi irse, con Celeste de la mano. Sentí algo parecido al duelo, no por la amistad que perdí, sino por la persona que yo había sido antes de todo esto. Esa noche, mientras acostaba a Adelaida, ella me miró fijamente y dijo, con una claridad que me sorprendió, «Mamá, ¿yo soy importante?». Se me quebró la voz. «Más de lo que imaginas», le respondí. Pero mientras apagaba la luz, una idea me atravesó con fuerza inquietante. ¿Importante para quién? ¿Y a qué precio? La mudanza de mi amiga dejó un vacío que nadie quiso nombrar. No hubo despedidas formales ni mensajes colectivos. Solo una silla menos en la mesa, una risa que ya no aparecía en los momentos esperados, un silencio nuevo que se fue acomodando como si siempre hubiera estado ahí. La familia siguió adelante con una naturalidad que me inquietó. Yo también seguí adelante. Pero algo dentro de mí empezó a tensarse, como si el precio de todo aquello estuviera por cobrarse. Con el tiempo, Adelaida comenzó a entender el mundo con una lucidez que me sorprendía. No era solo despierta, era observadora. Hacía preguntas que no se quedaban en la superficie, preguntas que exigían respuestas honestas. ¿Por qué siempre vamos a casa de la abuela? ¿Por qué me dicen que me parezco a mujeres que no conozco? ¿Por qué todos sonríen cuando digo mi nombre? Yo respondía como podía, con cuidado, con palabras suaves. Pero cada respuesta era una capa más de algo que no sabía si estaba construyendo o escondiendo. Una tarde, mientras ordenaba la caja de recuerdos que mi suegra me había confiado, encontré una carta doblada, amarillenta, con una caligrafía firme. Era de la abuela Adelaida, escrita muchos años antes. Hablaba de sacrificios, de elecciones difíciles, de cargar con un nombre que abre puertas y cierra otras.
La leí 2 veces. 3. Sentí un escalofrío. Era como si alguien hubiera descrito mi presente sin conocerme. Esa noche, soñé con mi madre otra vez. Esta vez no me miraba en silencio. Me hablaba. Pero al despertar, no pude recordar las palabras. Solo la sensación. No de reproche, sino de advertencia. Los meses siguientes trajeron una calma engañosa. La familia celebraba logros pequeños de Adelaida como si fueran hitos históricos. Cada gesto era observado, interpretado, celebrado. Yo empecé a notar cómo eso la afectaba. Se volvía más seria cuando estaba con ellos, más consciente de sí misma, menos niña. No tienes que ser perfecta, le dije un día, cuando la vi frustrarse por no hacer algo bien. Pero esperan que lo sea, respondió, con una seguridad que no correspondía a su edad. Esa frase me dejó sin aliento. Poco después, recibí un mensaje de mi amiga. Hacía meses que no hablábamos. Era corto. Celeste empezó la escuela. ¿Está feliz? Respondí con un saludo amable. Nada más. Pero esa noche pensé en Celeste, en lo distinta que sería su vida. Menos expectativas, menos miradas evaluando cada paso. Y por primera vez sentí envidia. No por ella, por su hija. Un domingo, durante una comida familiar, la abuela anunció algo que me heló la sangre. Estamos pensando en escribir la historia de las mujeres de la familia, dijo. Un libro, para que no se pierda. Las miradas se posaron en mí. Adelaida será parte central, continuó. Es lo justo. Sentí que el aire se me escapaba. Mi suegra sonrió, orgullosa. Mi marido me miró, buscando mi reacción. Yo asentí, mecánicamente. Esa noche hablé con él hasta tarde. Esto se está yendo demasiado lejos, le dije. Siempre lo estuvo, respondió. Solo que ahora lo ves. No quiero que Adelaida crezca creyendo que vale por un nombre, dije, con la voz quebrada. Entonces tienes que decidir, respondió. Si sigues permitiéndolo, o si pones un límite. Límite. Esa palabra me persiguió durante días. Finalmente hice algo que había evitado durante años. Escribí a mi amiga. No para reclamar, no para justificarme, para preguntar. ¿Cómo está Celeste? La respuesta tardó. Cuando llegó fue simple. Es feliz. Eso es todo lo que importa. Leí ese mensaje una y otra vez, y entendí algo que me golpeó con fuerza. En mi intento por recuperar dignidad, había creado otra forma de injusticia, más silenciosa, más aceptada, pero no menos real. Esa noche, me senté frente a Adelaida mientras dormía. La miré largo rato. Pensé en el futuro, en el libro, en las celebraciones, en el peso que ya estaba cargando. Y por primera vez desde que todo comenzó, tomé una decisión que no estaba impulsada por la herida, ni por la venganza, ni por el orgullo. Al día siguiente, llamé a mi suegra. Tenemos que hablar, le dije. Claro, respondió. ¿Sobre el libro? Sobre los límites, dije. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Ven a casa, respondió finalmente. Colgué con las manos temblando, porque sabía que esa conversación cambiaría todo, y que, hiciera lo que hiciera, ya no habría vuelta atrás. Fui a la casa de mi suegra con una claridad que nunca había tenido antes. No estaba tranquila, pero sí decidida, y había una diferencia enorme entre ambas cosas. Durante años confundí la calma con la ausencia de conflicto y la fuerza con el silencio. Esa tarde entendí que poner límites también era una forma de amor, aunque no se sintiera así al principio. Me recibió como siempre, correcta, afectuosa, segura de sí misma. Nos sentamos frente a frente en la misma mesa donde tantas veces se habían tomado decisiones sin mí, y, últimamente, por mí. Te escucho, dijo. Respiré hondo. No quiero que escriban ese libro, dije sin rodeos. Al menos no de esa manera. Su ceja se arqueó apenas. ¿Cómo de esa manera? Con Adelaida como símbolo, respondí. No quiero que mi hija crezca siendo una representación. Quiero que sea una persona. Hubo un silencio incómodo, largo, denso. Ese nombre siempre fue más que una persona, respondió finalmente. Es historia. Y también es una carga, dije. Una que yo acepté, pero que ella no eligió. Mi suegra me miró como si estuviera viendo algo que no esperaba encontrar. No enojo, no decepción. Algo más parecido a sorpresa. ¿Sabes cuántas Adelaidas se sacrificaron para que esta familia existiera? Preguntó. Sí, respondí. Y no quiero que mi hija aprenda que ese es su destino. Por primera vez desde que la conocía, no tuvo una respuesta inmediata. Esto no es un rechazo, añadí. Es un límite. Se levantó despacio y caminó hacia la ventana. Miró el jardín como si buscara algo en el pasado. Tal vez, dijo al fin, ya era hora de que alguien pusiera uno. No fue una victoria, tampoco una derrota. Fue un ajuste. El libro no se escribió, al menos no como lo habían planeado.
Las celebraciones se hicieron más pequeñas, menos simbólicas, más reales. Con el tiempo, la familia volvió a su eje natural. Yo dejé de ocupar ese lugar central que nunca quise del todo. Y curiosamente, al hacerlo, recuperé algo que había perdido sin darme cuenta: la paz. Mi amiga nunca volvió a vivir cerca. Se mudó, cambió de rutina, de círculo, de vida. Hablamos poco, pero con honestidad. No volvimos a ser lo que éramos. Tampoco lo intentamos. Aprendimos a coexistir en una versión más sincera de nosotras mismas. Celeste creció lejos de comparaciones. En las pocas fotos que recibía, la veía sonreír con una libertad que me conmovía. Empezó la escuela, hizo amigos, desarrolló una personalidad propia, sin expectativas heredadas. Mi amiga se volvió más segura, más firme. La maternidad, lejos de aquella familia, le permitió encontrarse. A veces hay que irse para poder quedarse con uno mismo, me dijo una vez, en una llamada breve. Tenía razón. Mi marido fue paciente durante todo el proceso. Me sostuvo cuando dudé. Me confrontó cuando fue necesario. Nuestra relación se volvió más honesta, menos complaciente, más real. Entendió mis errores sin justificarlos. Y yo aprendí a no esconderme detrás de ellos. Y Adelaida. Adelaida creció siendo fuerte, sí, pero no por el nombre, por el espacio que le dimos para ser quien quisiera. Le conté la historia cuando fue lo suficientemente grande para entenderla. No como una hazaña, no como una venganza, como una lección. Tu nombre es importante, le dije, pero no te define. Tú decides quién eres. Me escuchó en silencio. Luego sonrió. Entonces está bien, dijo, porque yo quiero ser muchas cosas. En ese momento supe que, al final, había hecho algo bien. Hoy, cuando miro hacia atrás, no me justifico. Sé que elegí la venganza cuando podría haber elegido el diálogo. Sé que actué desde la herida. Pero también sé que fui capaz de detenerme antes de que el daño fuera irreversible. Aprendí que los nombres pueden abrir puertas, o cerrarlas. Que el poder silencioso puede ser más peligroso que el ruido, y que ganar nunca es lo mismo que estar en paz. No me enorgullece lo que hice, pero tampoco me arrepiento de haber aprendido. Porque al final, la verdadera herencia que dejé a mi hija no fue un nombre. Fue la libertad de no cargar con mis errores.